¿Qué recuerda de tantas noches, de tantas aventuras compartidas, de tantos cumpleaños? Sí, los cumpleaños. Qué lindos eran esos cumpleaños. Porque teníamos ciertas cosas familiares, que teníamos esas cosas familiares que tiene cualquier Claro. muchacho de barrio. Es que eran familia ustedes. Claro, éramos de barrio aparte. Claro. O sea, Roberto conocía a mi vieja, Claro. a mi viejo, mi casa. Me ha venido a buscar muchas veces a mi casa. ¿Entendés? Entonces él sabía todo lo mío y yo sabía lo de él. Entonces había una amistad, la amistad que puede tener cualquier persona de barrio con su amigo del barrio. Claro, 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 claro. Pero nada más que era Sandro, ¿viste? Entonces, nada los demás nada de afuera ven algo como con Sandro. Y sí, ¿por qué no? Si era un tipo normal. Él no la iba de nada. Él, Bueno, de hecho, quiero que le cuente a la gente que nos está mirando que el tema de la pileta, cuando se metían en la pileta. Sí. ¿Qué hacían en la pileta? No, el Robert tenía una pileta hermosa, que la tenía al frente de su casa. Entonces, y al lado había una pared que tuvo que hacer él, porque si no se veía toda la casa. Claro. Y la pileta estaba... El famoso murallón, ¿no? Claro, pero no lo hizo, porque la gente dice, lo hizo para que no lo vea nadie. No. Él lo hizo para que no le vieran la casa adentro, si no le veía todo hasta el final. Y claro. Hasta veía la ventana, todo. Entonces él hizo esa pared. Era privacidad, como todo. Claro, como privacidad. Y más que la pileta estaba al lado de esa pared. Claro. Una pileta de 14 metros de largo por 4 de ancho, con 4 metros de profundidad. En la parte honda, digamos, de la pileta, donde atrás se hizo un estudio que era tipo como esto, que era para hacer gimnasia. Claro. Nunca hicimos nada. Nunca hacía gimnasia. No hicimos gimnasia. Bueno, él públicamente decía que no hacía nada de gimnasia. No, gimnasia no. Después tuvo que hacer lamentablemente por su enfermedad y todas esas cosas, pero eso era otra cosa. Era otra cosa. Pero cuando, digamos, estaba en su furor y joven, no hacía nada. Nadie hacía gimnasia. Contaba que la única gimnasia era subirse al escenario. Y bailar. Claro. Pero yo le quisiera que cuente un poquito más que el tema de cómo se divertían en la pileta. Sí, mira, yo pasé 11 años, 12 años viviendo al lado de la casa de Robert. Sí. Y esos 12 años, o sea, 12 veranos, cuando venía el verano, se encendía la pileta, se ponía en marcha. Claro. Y entonces Roberto me llamaba, vení, y así yo le hacía gamba, para no estar solo. Entonces yo iba y me decía, anda a buscar, él tenía un bar muy lindo, con ruedas, que lo llevábamos desde el garage que estaba en el fondo hasta la pileta. Qué bueno. Iba a buscar yo el bar, lo traía yo rodando, y ya estaba cargado el bar porque lo hacían a la noche. Digamos que ya sabían lo que él quería tomar, se lo había elegido todo. Entonces le traían las cosas preparadas. Y entonces teníamos un bar que tenía tragos, sí, pero tenía naranjada, coca, las bebidas que se tomaban. Para una pileta. Y teníamos sombrillas que había comprado Roberto muy buenas, con sillones muy buenos. Todo era al taco. Qué lindo. Entonces estábamos ahí y comíamos una picada y tomábamos unos tragos y nos bañábamos, pasábamos una tarde de la 1 del mediodía hasta las 8 de la noche en la pileta y hacíamos cosas de pileta, a buscar medallitas. Eso, ¿qué me contaba usted que tiraban? ¿Cómo jugaban? ¿Que tiraban medallitas? Tiraba, Roberto traía medallitas, las tirábamos y después había que ir a buscarlas. Y como era grande la pileta y había que buscarla por todos lados. Claro. Porque el que agarraba la medallita la tiraba en el peor lugar para que el otro no la encontrara. Se divertían como chicos. Pavo, éramos como dos pibitos de 12 años, ¿viste? Era muy lindo. Qué lindo. Muy entretenido. Así que bueno, y después Roberto cuando le gustó y compró, porque la verdad yo no tenía una moneda. Claro. El que tenía dinero era él. Claro. Compró ojos de buey, eso para ver, visores. Sí. Para respirar con esa
esas cosas que es, Claro. Pata de rana, todo eso. Y teníamos todo un equipo. Claro. Entonces jugábamos con eso, nos tirábamos con eso. Teníamos equipo de buceo, teníamos la pileta que era una locura. A la noche tenía luces la pileta, se prendían, se encendían las luces. No, y Roberto le había hecho una cascada a la pileta, porque tenía atrás de donde terminaba la pileta, sí, se edificó era para un gimnasio. Claro, claro. Entonces, como dijo él, no me gusta cómo queda de pinta, queda horrible. Dijo, ya sé lo que hago. Lo hizo rellenar todo de pasto por afuera. Mira. Lo tapó de pasto. Qué bueno. Y al frente de eso le puso como una visera. Sí. Y le puso arriba, porque él iba hasta lo profundo. Claro. Una pileta profunda, ¿no? 4 metros. Sí, sí. Entonces, él arriba de ese gimnasio, entre el pasto escondido y qué sé yo, tenía un aparato que tragaba el agua de la pileta y lo volvía a largar. Entonces quedó una cascada. Y tenía luces, y él le puso luces. Era un parque de diversiones. Bueno, entonces después prendía eso y en el parque había todos faroles, sí, con baflecitos. Y si ponías una música, ¿sí?, en el estudio, salía por todo todo por la pileta. Por la pileta, alrededor de la pileta. O sea que más no se puede pedir. Claro. Habrá visto pasar a muchos personajes en esa mansión, pero sin nombrar y sin herir a nadie. ¿Habrá visto alguna persona que dijo, no, no entra más? Y probablemente sí. Seguramente. Pero hubo poco, porque Roberto no era dado. Claro. Era dado con el público. Claro. Cuando él salía, cantaba, y después se daba. Claro. Tampoco se cedía mucho, porque se cedía mucho, la gente venía y te arrancaba los pelos. Claro. Se querían llevar algo, ¿viste? Claro. Dame la oreja, dame. Un souvenir. Sí, entonces no, más o menos, era hasta ahí. Pero... Era un tipo muy, muy culto, ¿no? Muy estudiado, muy... Sí, aparte él, era cada vez que yo llegaba, lo encontraba haciendo algo que yo nunca pude hacer, que era leer. Él estaba leyendo un libro, se leía los libros, se sabía los argumentos. Él era una persona muy inteligente, Roberto. La puesta en escena, digamos, del teatro, él lo hacía todo. Puede ser que él hacía todo, él fabricaba todo. Todo fabricaba. Él la tenía clarísima en todo. Sí. La ropa para los músicos, el lugar que ocupaban, esto, aquello, hacía cómo iba a venir la gente, él sabía cómo desafiarlos para que vengan. Claro. Lo llamaba de una manera tan especial que al final venían. Que venían. Sí, era terrible lo de Roberto. Las cosas que hacía, tenía una memoria prodigiosa. Nunca había nadie con la memoria de Sandro. Con tanta memoria. No, con tanta memoria. Pues se acordaba, ¿viste que vino fulana? Decía, claro, una mujer, una persona. Dice, ¿viste lo que tenía puesto? No me fijé. Él tenía botas que eran así, de tal marca, tal cosa. Digo, ¿cómo sabes tanto? Claro. Si pasó, bueno, pero la vi, bueno. Estaba en todos los detalles. Él decía, lo que pasa es que tengo el ojo de carrera, decía. Era bárbaro, eran cosas muy buenas de Sandro.